en esto. Estaba pensando que, no sé si se dan cuenta, pero estamos en una guerra. Estamos en una guerra real. Aunque no es una guerra física, es una guerra tan real como las que aparecen en las noticias. Es una guerra donde hay enemigos reales, donde hay amenazas reales, donde hay batallas todo el tiempo peleándose. Esta guerra se pelea en el mundo espiritual, en este planeta, porque hubo un ser que se rebeló contra Dios y que se opone a Dios. Y ese ser llamado Satanás en un momento vino al mundo decidido a traer esa batalla acá a la tierra y lograr aliados. Y ahí con Adán y Eva él logró parte de esa primer misión. Y a partir de ahí él estableció un dominio. Dios se lo permite, pero él es el príncipe de la potestad del aire. Él está obrando en este mundo, en un mundo donde su reino, el reino de las tinieblas, él lo gobierna por medio del engaño, la mentira, y por medio de la seducción, por medio de las tentaciones. Él lleva al mundo a donde él lo quiere llevar. Y él es un ladrón despiadado que quiere robar, matar y destruir. Ese ladrón ciega los ojos del entendimiento de este mundo para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Y él se ha propuesto destruir el plan perfecto de Dios. Pero Dios es un Dios soberano. Aún Satanás, en su rebelión, está cumpliendo propósitos más altos que él tiene. Y Dios no está sorprendido por lo que Satanás está haciendo. Dios va a mostrar su poder aún en la rebelión de Satanás. Dios va a conquistar a Satanás, ya se lo dijo a Adán y Eva. La simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y un día Cristo va a establecer su reino en este mundo. Pero hoy nosotros estamos en guerra. Hubo una época donde peleábamos para nuestro enemigo. Estábamos del lado equivocado. Estábamos sirviendo los propósitos de Satanás. Éramos parte de ese sistema. Estábamos engañados. Y vivíamos en el mundo de las tinieblas. Pero hubo un día en donde Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo. Y hoy tenemos un general que nos llama a la batalla. Nos llama a pelear para Él en una batalla que tiene como propósito establecer su reino acá en la tierra. Deshacer todas las obras de Satanás y vencer por completo el pecado en este mundo. Y nosotros somos sus soldados. Nosotros peleamos esa batalla, o debemos pelearla cada día. Hay dos ámbitos donde peleamos esa batalla. Hay una batalla exterior y hay una batalla interior. Las dos son muy importantes para que se cumpla el propósito de nuestro general de establecer su reino acá en la tierra. La batalla exterior es lo que estábamos hablando recién. Nosotros, como el ejército de Dios, estamos yendo al territorio enemigo a liberar sus cautivos. Llevamos el mensaje de salvación y estamos deshaciendo sus propósitos de engaño y destrucción y estamos llevando el mensaje de salvación que da libertad a este mundo. Eso es lo que hacemos cuando salimos a predicar. Vamos a la guerra. Y hay un enemigo real, ¿no?, que se opone y que quiere destruir la obra del Señor. Pero nosotros estamos del lado de la victoria. Y el Señor va a establecer su reino. Él va a salvar a su pueblo y Él va a lograr la victoria final. Así que no tenemos nada que temer, tenemos que ir a la batalla. Y hay otra guerra que se pelea adentro de cada corazón. En el corazón de cada uno de los creyentes se pelea cada día la guerra, la batalla por vencer el pecado. Y cada día que vos tenés victoria sobre el pecado en tu corazón, vos estás avanzando los propósitos del reino de Dios en la tierra. Cada batalla individual es indispensable para que haya una victoria general. Para que el pueblo de Dios gane, cada soldado tiene que ganar sus batallas en el corazón. Tenemos que luchar contra el pecado y tenemos que vencerlo. No hay alternativa, no hay terrenos neutros. O estamos peleando del lado de Dios por el reino de Cristo, o estamos siendo parte del reino de las tinieblas. No hay países neutros en esta guerra. Todos están en uno de los dos. Bueno, en una situación parecida estaba el pueblo de Israel en Números capítulo 27. Porque ellos también estaban en guerra.
En ese tiempo la guerra tenía unas formas distintas a las que hoy vemos. En ese tiempo ellos tenían que entrar a una tierra física, a la tierra de Canaán, y conquistar enemigos físicos, que eran los pueblos que Dios quería juzgar por el pecado. Y Dios los había convocado a ellos a la guerra, a entrar y por la fe confiar en la victoria y luchar contra sus enemigos y vencerlos. Pero conocemos la historia, ya venimos estudiándola hace mucho. El pueblo de Israel, aunque había visto las grandes señales en Egipto, después de haber pasado por el monte Sinaí, haber hecho un pacto con Dios, después de haber tenido todas las promesas de Dios y teniendo la presencia de Dios en medio de ellos, el pueblo de Israel llegó al borde de la tierra prometida y no creyeron. La incredulidad, ese enemigo del corazón, hizo que ellos vieran todos sus enemigos como gigantes invencibles. Empiecen a tener miedo. Y ese miedo les haga desesperar y decir, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué vinimos hasta este lugar? Hubiese sido mejor morir en Egipto que estar en este lugar. Y de repente ya no querían luchar. No querían pelear para el ejército de Dios. Y preferían escapar. Como hace un soldado en medio del temor de la batalla, en esa huida. El pueblo de Israel dio la espalda a sus enemigos y empezó a correr en sus corazones. Ellos tuvieron temor. Dios les llamó a ir y ellos desobedecieron, no quisieron ir. Y dijeron, preferiríamos morir en el desierto antes que ir a luchar contra estos enemigos, los enemigos de Dios. Y Dios les concedió eso. Y les dijo, bueno, ¿quieren morir en el desierto? Allá van a ir. Por 40 años, el pueblo de Israel, ahora 38 años, iban a caminar en un desierto, perdiendo esa oportunidad de entrar a la tierra y desperdiciando toda una vida vagando sin rumbo en un desierto hasta que toda esa generación murió. La generación incrédula, la generación que no creyó en las promesas de Dios y la generación rebelde que no quiso obedecer a Dios. Esa generación murió en el desierto. Pero Dios nunca fracasa. Aunque el hombre fracase, Dios no. Así que Dios se propuso que este pueblo entre a la tierra y la conquiste. Así que Él no dejó que el pueblo pereciera. Él no dejó que murieran todos. Él hizo que ellos tuvieran hijos. Él hizo que ellos tengan comida, agua durante los 38 años. Él los guardó y los guió por el desierto. Y Él hizo crecer una nueva generación. La segunda generación de judíos. Después de 38 años, ahora están de vuelta en el mismo punto. Están de nuevo frente a la tierra prometida. Y ahora ellos tienen que decidir hacer lo que sus padres dijeron no. Ellos tienen que entrar y por la fe luchar contra esos enemigos y tomar esas ciudades que antes los padres habían dicho no se pueden tomar. Así que el capítulo 26 retoma la historia ahí, ya lo vimos la semana pasada, con un censo. A cada judío se lo volvió a censar. El censo tenía un propósito simple. Dios quería que todo el pueblo de Israel sepa que están anotados en esta guerra. Ser parte del pueblo de Israel es sinónimo de ser un soldado de Dios. Y vos tenés que saber eso. Vos estás anotado en la guerra de Dios si es que sos parte del pueblo de Dios. Estos han llamado a salir a luchar contra este enemigo. Pero algo más. El censo tenía otro motivo, otra razón. Porque cuando censaron a todo el pueblo, lo censaron para saber el tamaño que cada tribu tenía. Querían saber, porque había 12 tribus, diferentes tribus tenían diferentes tamaños, y cuando entraran a la tierra, toda la tierra la iban a dividir entre todos, entre todas las tribus. Y Dios quiere que cada uno sepa que Dios no lo va a dejar al margen. Si vos sos un soldado de Dios, vas a ir a pelear, pero hay algo más. Hay una seguridad. Lo que te espera allá es la heredad. Lo que te espera allá es lo que Dios te va a dar en esa tierra. Vos vas a pelear, pero Dios ya te preparó tu recompensa. Dios ya te preparó tu terreno donde vos vas a disfrutar con tu familia por el resto de tu historia. Así que todo el pueblo tenía estas dos cosas ahora en mente, porque acaba de pasar el censo
Y ellos saben que tienen que ir a pelear y a la vez saben que Dios es un Dios fiel y un Dios bueno que va a considerar a cada uno y a todos les tiene prometido una heredad en esa tierra prometida. Y esto no es real para nosotros también. Dios nos llama a pelear, pero hay algo más que Dios quiere que vos sepas. Él quiere que vos tengas la certeza de que esa lucha no es una lucha en vano. Hay una victoria segura después de la batalla. Vos tenés que tener en tu corazón la certeza, la seguridad de que Dios va a darte lo que Él te prometió. De que no vas a ser marginado, dejado a un lado y vas a ver todo el pueblo heredar sus propiedades y vos no vas a tener nada. Vos tenés que luchar con el gozo de la promesa en mente. Entonces Dios lo estimula al pueblo con estas promesas, dándole a cada uno la seguridad de que ellos van a tener esa tierra. Ahora, el pueblo sabe de que están en una situación difícil también. Porque ellos ven la historia, ellos saben todos los que acaban de morir por la rebeldía. Todo el capítulo 26 habla, ¿se acuerdan? Aparte de ser números con genealogías, también el censo incluye un par de historias de personas que murieron y no entraron a la tierra por rebeldía, por incredulidad, y el pueblo de Dios tiene eso en mente. Pero hay un versículo que la semana pasada, o la anterior, no le expliqué, y quiero traerlo ahora porque es muy importante para conectarnos con el otro pasaje. Mirá el versículo 11. Números 26, 11, hagan una página para atrás. Versículo cortito, lo pasamos por arriba fácilmente, pero mirá lo que va a decir. Cuando habla, ¿no es cierto?, después de hablar de todo lo que pasó con los que se rebelaron contra Dios, dice el versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. ¿Te acordás la historia de Coré? Fue este grupo que se rebeló contra Moisés. ¿Por qué es él el líder? Todos somos pueblo de Dios, deberíamos nosotros también ser sacerdotes y líderes. Así que ellos se organizaron y tenías un grupo adentro del tabernáculo ofreciendo incienso a Dios, que habían seguido a Coré. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y lo tragó a Coré y tragó a estas otras familias, y después dice que cayó fuego del cielo y quemó a todos los que estaban en el tabernáculo. Pero acá este versículo dice algo raro, porque en nuestra mente nos hicimos la idea de que toda la familia de Coré había muerto. Pero acá nos dice que no pasó eso. Aunque hubieron muchos que siguieron a Coré, aparentemente algo pasó en el último minuto. ¿Se acuerdan que Moisés había dicho al pueblo, apártense de Coré, porque Coré va a ser tragado por la tierra, junto con los que se rebelaron contra él? Y eso fue el último llamado, y todo el pueblo se apartó, y la tierra se abrió y los tragó. Aparentemente, en ese último momento, los hijos de Coré se apartaron de su papá. Y dijeron, nosotros no vamos a seguir el camino de rebeldía y de incredulidad de mi papá. Nosotros vamos a seguir el camino de la fidelidad a Dios. Y ellos dieron un paso atrás. Ellos vieron cómo su papá murió castigado por Dios. Y ellos siguieron ahora el camino con el pueblo de Dios. Lo que vemos en los hijos de Coré es una muestra de la gracia de Dios, que nos enseña que los fracasos de una generación no implican el fracaso de la nueva generación. Hay malos ejemplos, hay pecados que tienen graves consecuencias. Esta generación de israelitas había tenido que vagar por 40 años por los pecados de su papá. Y es verdad, hay muchas consecuencias que vos traes de tu vida pasada. Y traes tal vez de los pecados aún de tus padres, de tu familia y antepasados. Pero quiero asegurarte esto. La gracia de Dios puede rescatarte para que tu final no sea el final que las generaciones pasadas tuvieron. Esta es la historia de Coré. Y hay algo interesante de Coré. ¿Te suena el nombre los hijos de Coré? No solo aparece en números, ¿no? Hay 12 salmos en tu Biblia que fueron escritos por estos hombres.
Hombres que fueron parte de una generación rebelde, con una influencia en el hogar rebelde a Dios, pero que la gracia de Dios los rescató y los transformó en hombres de fe que pudieron decir las cosas que ellos dijeron en esos salmos y ser la guía y la inspiración para el pueblo de Dios por siglos hasta nuestro tiempo. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo con toda la generación de Israel. Él ha levantado una nueva generación que es distinta a la anterior, una nueva generación de hombres y mujeres de fe. Y eso es lo que vamos a leer en el capítulo 27. Y la historia del capítulo 27, en realidad vamos a tener que quebrar esto en dos, porque son dos historias distintas y no las quería mezclar. Vamos solamente a estudiar del versículo 1 al 11 en esta mañana. Y se los voy a leer y después lo vamos a comentar, pero el pasaje trata acerca de este tema. Vamos a ver la historia de 5 mujeres de fe. 5 mujeres que van a cambiar el curso de la historia del pueblo de Israel. 5 mujeres que te dejan ver como un ejemplo el contraste total entre lo que antes fue la otra generación y lo que esta nueva generación es. Hay veces donde nosotros podemos armarnos la idea, déjenme decir esto antes de leer el pasaje, podemos armarnos la idea de que los verdaderos héroes de la Biblia fueron todos hombres. Y es verdad que Dios tuvo un diseño para el hombre como la cabeza del hogar y la cabeza de la nación del pueblo de Israel, que hace que mucha de la atención esté toda puesta sobre el rol que estos hombres tuvieron. Pero la Biblia está llena de historias de mujeres que tuvieron una trascendencia tremenda en la historia de su nación. Mujeres de fe. Hoy estábamos escuchando un informe y hablándonos de lo que una mujer débil, pequeñita, de una cultura muy distinta, Dios pudo hacer por medio de ella en las circunstancias más adversas. Nosotros vivimos en un tiempo donde se habla de los derechos de la mujer constantemente. Y se habla a veces dando a entender que el cristianismo ha oprimido a la mujer y no le ha dado a la mujer el rol que debe tener. El rol que debe tener, según el movimiento feminista, es ser igual al hombre en sus funciones, en sus roles, en sus actividades. Ahora, el cristianismo, igual que el judaísmo, entiende esta verdad. Tanto el hombre como la mujer son iguales en su valor frente a Dios. Son iguales en la posibilidad de vivir una vida de comunión con Dios que le enriquezca con las bendiciones de Dios para esta vida y para toda la eternidad. No son iguales en el rol que Dios les dio para cumplir en este mundo. En este mundo hay roles distintos. El movimiento feminista, en realidad, lo que está haciendo es degradando a la mujer, no exaltando a la mujer. Porque cuando el movimiento feminista le anima a la mujer a ser igual que el hombre, lo que está haciendo es robándole a esa mujer lo que le hace mujer. Le está robando a esa mujer los distintivos que Dios les dio por creación. Y al robarle eso, la está degradando. Al hacer a una mujer un hombre, lo que está haciendo ese movimiento es degradar a la mujer, no exaltar a la mujer. Y esta mujer, movida por esas mentiras, está abandonando su identidad y está sufriendo grandemente. Y nos acusan a nosotros de que nosotros somos los opresores. Pero la Biblia no oprime a la mujer, todo lo contrario. En las culturas antiguas, ninguna religión del mundo puso a la mujer en el lugar que el judaísmo lo puso por medio de los pasajes que estamos leyendo, donde mostró a la mujer con derechos y responsabilidades en una sociedad equitativa y justa. Estábamos esta semana estudiando en el CCP, en la materia del mundo antiguo,
un código de leyes muy antiguo de la era de Babilonia antigua, de un rey que se llamó Hammurabi. Y ese código de leyes explica cómo funcionaba Mesopotamia en esa época. Y una de las cosas que salen a luz inmediatamente es que él no creía que todos somos iguales. Ni nadie lo creía. Cuando se trataba de ejercer la ley, no eran los mismos los castigos que se le daban a un hombre que a una mujer. No eran las mismas las expectativas. La mujer era menospreciada y era maltratada. En toda la sociedad del mundo antiguo. La Biblia es la que elevó a la mujer a su dignidad original, que Dios le dio desde la creación. Este es uno de los pasajes donde la Biblia va a sacar a relucir esto. Y va a mostrar cómo personas que viven en sociedades o en grupos donde no son favorecidas van a ser exaltadas por Dios. Y van a recibir de parte de Dios las mismas bendiciones que Dios le da a cualquiera, en cualquier circunstancia, de cualquier género, que crea y obedezca. Y estas mujeres se vuelven héroes del pueblo de Israel. Estas mujeres deberían ser nuestras héroes. Los hombres tenemos mucho que aprender de estas mujeres, que nos enseñan a cómo es que una persona va a vivir su vida de fe, aún en medio de circunstancias muy desfavorables. Así que quiero que leas la historia de estas 5 mujeres, teniendo eso en mente, y vamos a hablar de este acto de fe que ellas tuvieron. Y tal vez por acá y por allá salga un poquito este tema, ¿no es cierto?, de los derechos de la mujer y lo que Dios dice en cuanto a su propósito para la mujer. Pero este mensaje no es solo para las mujeres. Dios va a ilustrar lo que es la vida de fe, para que tanto hombres como mujeres puedan vivirla tal como ellas la vivieron. Vamos a leerlo. Números 27:1, dice así. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su heredad a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Lo que tenemos acá es la institución de una ley que va a quedar para el resto de la historia del pueblo de Israel. Y el tema que hoy vamos a estudiar, lo tienen ahí en su boletín, le puse por título Danos heredad. Danos heredad. Este fue el clamor de este grupo de 5 mujeres. Y ese clamor representa muchísimo. Habla de la clase de fe que estas mujeres tuvieron y de cómo ellas actuaron en base a esa fe. Porque la fe no es algo pasivo, la fe es algo activo. Y esa fe les movió a ellas a ir a este hombre, Moisés, a clamar y decir: Moisés, danos una heredad. Tenemos 3 puntos esta mañana y quiero darte el primero y vamos a explicarlo. El primer punto dice así:
Danos heredad a pesar de nuestra realidad. Creo que lo primero que vemos en este pasaje, danos heredad a pesar de nuestra realidad, nos va a mostrar en qué condiciones fue que ellas dijeron estas palabras, danos heredad. Lo primero que tenés que entender es que en esa época, en estas culturas, incluyendo el pueblo de Israel, la práctica del traspaso de las heredades o de las... cuando moría el papá, ¿no es cierto?, de todos los bienes del padre al hijo, se daba a los hijos varones. Y la razón era esta. En realidad, las mujeres no eran despreciadas, pero se entendía que el varón era el que tenía que velar por las mujeres. Entonces, la propiedad era dueña la familia del hombre, y la mujer que se casaba, ahora, antes cuando se casaba, ustedes se acuerdan que recibía la dote, o sea, se le daba grandes presentes, y después, aparte de esos presentes, esta mujer ahora iba a ser guiada y cuidada por su marido. Pero acá en esta historia sale a luz un hueco que había en la ley. Un tema que no estaba especificado y que dejaba a un grupo muy vulnerable. Y era el grupo de las mujeres solteras. Eran mujeres que sus padres habían muerto, no tenían hermanos que sus hermanos pudieran cuidar de ellas, y ellas, por no tener derecho a las propiedades, quedaban sin propiedades, sin la capacidad de generar recursos, quedaban vulnerables, quedaban libradas, ¿no es cierto?, a lo que la gente le quiera dar. Entonces, había un hueco en la ley en este punto. En esta sociedad, yo les dije, en general había un desprecio a la mujer, pero en el pueblo judío ellos tenían la ley de Dios. Dios le había explicado cómo funcionaban aún en estas cosas, cómo transferir herencias y propiedades. Pero en la ley de Dios no se decía nada en cuanto a esto. Así que en ese contexto se dice en el versículo 1 que estas mujeres, y ahí se dan los nombres de estas mujeres, versículo 2, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar. No solo ellos, perdón, se presentaron también delante de todo el pueblo de Israel y se presentaron delante de la puerta del tabernáculo. Esta idea, ¿no es cierto?, que se vinieron delante de Moisés, tiene que haber sido muy intimidante para ellas. Porque son mujeres evidentemente jóvenes, porque Josué, en el libro de Josué, se nos va a contar cuando ellas se casen. Años más adelante, estas mujeres se van a casar. Son evidentemente mujeres todavía jóvenes, que no se han casado, huérfanas, sus padres murieron, no tienen hermanos, no tienen representación masculina. Ellas van y hablan. Enfrentar esta situación no debe haber sido nada fácil. Tienen que hablar con Moisés, que es el representante delante de Dios, el líder de más de 2 millones de personas. Tienen que presentarse frente a todos los líderes del pueblo, frente a todo el pueblo y frente a la entrada del tabernáculo que está Dios mismo. ¿Y por qué vienen? ¿Qué les mueve a querer dar ese paso? ¿Por qué vienen a Moisés? Hace un momento, ellas habían sido censadas. Alguien pasó por su casa también y les preguntó, bueno, ¿cuántos hombres mayores de 20 años viven en esta casa? Ninguno. Ningún hombre mayor de 20 años. ¿Cuántos son en esta casa? Somos 5. ¿Quiénes son? 5 mujeres. Y cuando ellas estaban respondiendo a esa pregunta, ellas se daban cuenta, lo que están haciendo es censarnos para repartir la tierra. O sea, ¿qué va a pasar con nosotras? En la mente de estas mujeres, ellas se dan cuenta de que hay la posibilidad de que ellas vayan con todos, entren a ese pueblo, a la tierra, pero se queden sin nada. Con ese temor es que ellas rompen todas las barreras y están dispuestas a ir a Moisés. Fíjate algo interesante. Ellas no van a todas las tiendas, ¿no es cierto?, quejándose, ¿por qué me pasa esto? Ni siquiera van a Moisés reclamándole y diciéndole, Moisés, nosotros tenemos derechos.
No sacan las pancartas, ¿no es cierto? Y dicen derechos para las mujeres solteras. Estas mujeres van al hombre que tiene acceso a Dios, el mediador entre el pueblo y Dios, porque quieren recibir de Dios la dirección. Ellas vienen a presentar su causa, ellas vienen a decir cuáles son sus temores y cuáles son sus luchas y sus cargas, pero vienen a esperar que Dios les dé la respuesta. Y con esta actitud es que ellas llegan y traen el mensaje en el versículo 3. Y le dicen así: nuestro padre murió en el desierto. Van a empezar estas mujeres a hablar de su historia. Su historia es una historia triste. Porque, ¿por qué murió su padre en el desierto? Bueno, su padre fue parte de esa generación rebelde. Su padre fue parte del grupo que no quiso entrar a la tierra. Fue parte de los soldados que cuando iban a entrar, ellos abandonaron. Por causa del padre fue que ellas sufrieron todo este tiempo. Ahora, ellas van a hablar de su papá. Y me llama la atención la franqueza con la que ellas hablan. Por un lado, ellas dicen: nuestro padre no participó de la rebelión de Coré. En un sentido, ellas se dan cuenta que haber participado de eso hubiese sido algo catastrófico para todas. Pero ellos dicen: él no participó de la rebelión de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Nuestro padre en su propio pecado murió. Lo que está diciendo es: nuestro padre, él tuvo el justo castigo que merecía por haber rechazado a Dios. Ahora, esta expresión que estas mujeres dicen de su papá no es una expresión de menosprecio a su padre. No es una expresión de hablar mal de su padre. Porque cuando le van a pedir en el versículo 4 qué es lo que quieren, dice así: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Ellas están preocupadas de que no se pierda el apellido, el nombre de su padre, de las familias de Israel. Ellas honran a su padre, respetan a su padre y quieren guardar la dignidad de su padre, pero son honestas con lo que sucedió con su padre. Esto es algo muy difícil. Cuando una persona tiene que llegar a Cristo, pero llegar a Cristo implica mirar a su familia y decir: eso es totalmente contrario a lo que ahora yo entiendo. Llegar a Cristo implica decir lo que dijo una vez, ahí en el libro de Hudson Taylor, del secreto espiritual de Hudson Taylor, cuenta una historia de un chino que cuando Hudson Taylor le compartió el evangelio, creyó, y después de haber creído, lo mira a Hudson Taylor y le dice: ¿hace cuánto que en tu nación se conocía acerca del Salvador? Y él empieza a pensar y dice: no sé, siglos, hace siglos que nuestra nación se conoce. Y entonces él le dice: ¿y por qué no vinieron antes? Todos los que murieron antes, mis antepasados que por tanto tiempo veneré como mis héroes, todos ellos están ahora en el tormento eterno. Ese es un punto muy difícil para abrazar. Cuando uno puede mirar hacia atrás con una mirada honesta y decir: la rebelión a Dios es rebelión en cualquier forma y sobre cualquier persona, sea un desconocido o sea mi familia. Y estas mujeres tienen un equilibrio en este punto cuando hablan de su padre. Ellas dicen: en su pecado murió. Más adelante va a decir: queremos preservar el nombre de nuestro padre. Y ellas vienen con este pedido, y sigue diciendo en el versículo 4, ¿por qué será quitado el nombre? Por no haber tenido hijos. Danos heredad entre nuestros hermanos. El temor que ellas tenían era un temor comprensible. Vamos a la tierra, pero vamos a llegar y vamos a tener algo de heredad ahí.
Ahora, antes de seguir, quiero decirte esto. Yo hablé de que somos guerreros, ¿no? Tal como el pueblo de Israel, nosotros somos llamados a ir a la batalla. Y yo te decía al principio que es importante que el soldado que va a la batalla sepa que tiene una heredad en esa tierra. Y hay una heredad que es infinitamente más valiosa que la tierra prometida. Esta heredad es una heredad donde las calles son de oro, donde el gozo eterno depende de un Dios que satisface todas nuestras necesidades, de un Dios que va a estar ahí, presente, y donde yo voy a estar libre de todo temor, libre del pecado, y voy a poder tener comunión con ese Dios para siempre. Pero piensan ustedes que es algo válido, es algo legítimo, tener la seguridad de que yo tengo parte de la heredad eterna. ¿Piensan que es algo importante que cada persona tenga la seguridad que él tiene parte de la heredad? ¿Sí? ¿Es importante? Es importante que vos sepas que ese cielo que Dios ha prometido a su pueblo, tu nombre está escrito en ese libro. Que vos tenés una parte de esa herencia, que vos tenés una habitación de las que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Y esta mujer está pensando en lo peor. ¿Qué pasaría si yo llego y no tengo heredad ahí? ¿Pensaste eso alguna vez? ¿Qué pasaría si yo cruzo el umbral de la muerte y cuando llego a la ciudad celestial, las palabras que me reciban en esa ciudad celestial sean: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno? ¿Vos pensás que vale la pena tener seguridad sobre eso? Esa pregunta o ese pedido que estas mujeres hicieron refleja varias cosas de su corazón. Ese pedido, en primer lugar, refleja la confianza que ellas tenían en la promesa de Dios. Acordate de algo. Ellas todavía no habían entrado a la tierra. Ellas todavía no habían visto la tierra ni siquiera. ¿Se acuerdan que la generación anterior había corrido la voz de que no se podía conquistar esa tierra? Para que estas mujeres tengan la valentía de ir a Moisés, de ir a todo el pueblo, de ir a todos los líderes, de ir frente a Dios mismo y decir: por favor, no nos dejen afuera. Por favor, nosotros queremos tener una parte de esto. Requiere que estas mujeres hayan creído en la promesa de Dios. Hayan creído que Dios les iba a guiar a la tierra, que la conquista iba a suceder, que la victoria era segura y que el pueblo de Israel iba a habitar en esa tierra. Pero requería algo más. Requería que estas mujeres creyeran que esa tierra era algo valioso, algo muy valioso. Porque estas mujeres tuvieron la actitud totalmente opuesta a la que tuvo Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú fue el hijo mayor de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Él tenía las promesas de parte de Dios. La promesa de la tierra, la promesa de la bendición a todas las naciones. Y Esaú era el hijo mayor de Isaac. Pero ¿se acuerdan que Esaú era un hombre que vivía en base a sus deseos? Lo que a Esaú le importaba era sus deseos del momento. Él no pensaba en el futuro. Él no pensaba en las promesas de Dios. Él ni siquiera se molestaba, ¿no es cierto?, en saber más de esas promesas. Y su corazón no se movía en nada por lo que Dios pensaba. ¿Qué le importaba a Esaú? A Esaú le importaba tener la comida de hoy. A Esaú le importaba satisfacer sus deseos hoy. Menospreciar por completo las promesas de Dios y disfrutar solamente de lo que tengo acá, en este momento. Esa actitud es una actitud que lleva a lo que Esaú vivió. Porque ¿se acuerdan que ese día, cuando Esaú venía cansado del campo y su hermano estaba cocinando ese guiso rojo, Esaú le pidió a su hermano y su hermano le dijo: bueno, te vendo tu primogenitura por este plato de guiso? ¿Y se acuerdan lo que hizo Esaú? Aceptó ese trato. Por un plato de guiso
vendió la tierra prometida. Por un plato de guiso perdió todas las promesas de Dios. Porque su corazón era un corazón sensual, movido solamente por sus deseos del momento. Pero no lo condenemos a Esaú. Porque no es esa la realidad que vemos constantemente a nuestro alrededor. Donde personas lo tienen en poco a las cosas espirituales. Piensan que las glorias del cielo no vale la pena ni siquiera dedicarle el tiempo para conocerlas. No se toman el tiempo para abrir las escrituras y entender todas las promesas preciosas que Dios les dio. No viven en base a las cosas eternas, no anhelan eso. Lo único que les mueve son los deseos del momento, tal como Esaú. Y ellos lo que hacen es perder todas las bendiciones eternas y quedarse con el plato de guiso. Está bien, lo tuvieron. ¿Querías una casa? La tenés a tu casa. ¿Qué querías? ¿Querías una familia? La tenés a tu familia. ¿Qué querías? ¿Querías tener fama, reconocimiento? Lo tenés. Y ahora perdiste tu alma. ¿Qué recompensará el hombre por su alma? Ahora no tenés nada, no tenés heredad. El pueblo de Israel entró a la conquista. Vos anduviste con el pueblo de Israel por todo el desierto, pero ahora no tenés nada adentro de la tierra prometida. Pero estas mujeres eran distintas. Estas mujeres pasaban por alto lo que tenían a su alrededor. Sus circunstancias ni se mencionan si tenían o no tenían. Lo único que estas mujeres estaban preocupadas era por esa tierra, tener un lugar en esa tierra. La confianza en las promesas y la valoración que ellas le daban a esa tierra muestran la clase de fe que les llevó a decir esas palabras. Danos heredad, danos heredad. La que llevó a que ellas fueran al mediador. Tal como hoy, cuando hay una persona que valora la eternidad, que valora las promesas de Dios, esa persona lo que debe hacer es, tal como estas mujeres, cruzar todas las barreras que le frenan y ir a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y decirle a Cristo, Cristo, dame heredad. Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo, yo quiero tener una parte entre tu pueblo, entre los salvos. Acordate que estas son mujeres. Ellas ni siquiera pueden pelear en el ejército, ¿no? Dependen de hombres. Pero ustedes se acuerdan los fracasos de los hombres que le trajeron hasta donde estas mujeres están. Sus padres fracasaron. ¿Cómo saber ahora que los hombres de esta generación también no van a fracasar? ¿Cómo es que ellas pueden saber con seguridad que tienen la tierra si no depende ni siquiera de ellas? Muchas veces mujeres se sienten en esa situación. Se sienten en la situación, ¿cómo puedo vivir mi vida espiritual a pleno y tener todo lo que Dios te quiere para mí si vivo rodeada de hombres que dependo de ellos? Dependo de un esposo, dependo de un pastor, dependo de hombres a mi alrededor que si ellos no piensan espiritualmente van a fracasar todos mis planes, ¿no? Yo no voy a poder servir a Dios. Yo no voy a poder tener un premio eterno porque estoy en esta situación. Pero estas mujeres, cuando hicieron el pedido, creían que había alguien que estaba por sobre esos hombres. Que hay un Dios soberano, que Él gobierna sobre este pueblo. Y que ellas confían en el Dios que les hizo las promesas y no en los medios que Dios usa para cumplir sus promesas. Todo lo demás son solamente los medios que Dios usa. Y Dios no tiene ninguna limitación. Dios puede hacer que las circunstancias donde yo estoy hoy, las personas que me lideran hoy, esa sea la forma en la que Dios produzca el fruto y la recompensa que Él me prometió mañana. Es el Dios soberano. Mi vida no está limitada o frenada por ninguno de estos factores. Estas mujeres muestran esa fe completa en Dios. Él es el único factor que importa. Si Dios dice, les voy a dar heredad, es todo lo que necesito saber.
No me importa qué va a pasar. No me importa lo que decidan los demás. Lo que me importa es que Dios me diga, vos tenés una heredad. Y estas mujeres están ansiosas de escuchar esas palabras de parte de Dios. Esas mujeres están deseosas de tener esa promesa. Así que el primer punto dice, danos heredad a pesar de nuestra realidad. Segundo lugar, danos heredad porque esperamos en Dios constantemente. Danos heredad porque esperamos en Dios constantemente. ¿Te diste cuenta que uno de los puntos importantes de este pasaje es que vos entiendas la dependencia que este pueblo tiene en la palabra de Dios? Porque Moisés escucha lo que estas mujeres le dicen. Él le dicen estas mujeres, danos heredad, y Moisés empieza a mirar la ley. No tengo ninguna ley que me diga qué tengo que hacer. Moisés no inventa una ley en el momento. Lo que hace Moisés, llevar su causa delante de Jehová. Moisés va a ir y consultarle a Dios. Dios, ¿qué es lo que tú dices de esta situación? No importa lo que ellas dicen, no importa lo que yo digo, lo que importa es lo que tú dices de esta situación. Y la dependencia en la palabra de Dios es uno de los factores que este pasaje está mostrando. Y estas mujeres están a la expectativa de lo que Dios va a decir. ¿Qué va a decir Dios? Nos va a dar heredad en esa tierra. Y hay algo interesante. Esa expresión danos tiene la connotación, ¿no es cierto?, de un acto de gracia. Ellas no están viniendo a Dios y diciendo, Dios, yo declaro que la tierra es mía. Porque ellas no tenían ninguna promesa de Dios de que iba a ser de ellas. Ellas no reclaman y dicen, Dios, nosotros también tenemos derechos, somos hijas de Israel, tenemos derechos. Ellas vienen a Dios a pedir que Él les dé. Así es la actitud con la que una persona de fe se acerca a Dios. Cuando una persona de fe reconoce el valor de las promesas de Dios y está dispuesta a hacer lo que sea para tener la seguridad que Él va a tener una parte en esas promesas, viene a Dios con esta actitud. Señor, la heredad es un regalo que tú me darías. Si tú quisieras dármelo, puedes dármelo. Lo que dijo el leproso. Si tú quieres limpiarme, puedes limpiarme. Señor, yo conozco tu poder. Yo sé que esto lo puedes hacer. Hazlo. Y esto es lo que esta persona viene a hacer. Cuando vos te das cuenta que el pueblo de Israel va a entrar a la tierra, lo que vos haces es clamar, Señor, dame heredad junto con el pueblo de Dios. Y esta mujer ahora va a esperar en la palabra de Dios. Moisés va a llevar su causa delante de Dios y el versículo 6 trae la respuesta. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead. Pensá en esto. En una cultura donde las mujeres no heredaban, nunca habían heredado. En ninguna de las regiones alrededor, en un contexto de un pueblo que no tiene una ley específica en cuanto a esto, ellas piden. Y Dios les responde. Ahora, tengo una pregunta. Dios no sabía que le faltaba una ley a su código de leyes. Se le pasó por alto Dios. Dios dijo, uy, está en estas y ahora vamos a agregar una más. Agregamos una ley más. Porque acá se va a agregar una ley de acá que va a estar para siempre en la historia del pueblo de Israel. Bueno, Dios sí lo sabía, ¿no? ¿Por qué Dios no se la dio a Moisés desde el principio esa ley? ¿Por qué no estaba en el código desde un comienzo? En esa gracia de Dios, Dios quiso que sea en esta forma. Dios quiso que frente a esta tierra, un grupo de mujeres tengan un celo y un deseo por esa tierra tal que clamen y Él responda de la manera que Él ya había decidido responder, pero que ponga esta ley en base a lo que ellas van a pedir. ¿No es asombroso que el Dios soberano del cielo haya querido salvar y darnos herencia eterna
por medio de un clamor. Por medio de un hombre que va a entender que está perdido, va a mirar el valor de la eternidad y de la salvación y va a clamar al cielo diciendo, Señor, sálvame. Y Dios puede hacer algo que Él ya tenía en su plan hacer. Que no se equivocó, pero que lo va a hacer por el medio de este clamor para mostrar su gracia y para mostrar al mundo entero la forma en la que Él puede transformar un corazón y para mostrar la forma en la que Él escucha las oraciones de los que claman a Él. Y eso es lo que Dios está haciendo con este pueblo. Dios está dando esa oportunidad. Ellos claman y Él responde y da la ley. Y ahora ellos tienen la herencia. Ellos tienen la tierra ahora. Eso es lo que ellos están viviendo en ese momento. Y esa es la obra de gracia que Dios hace en medio nuestro. Y Dios, cuando escucha ese clamor de una fe sincera, cuando escucha una fe audaz, que le va a pedir algo imposible, como ese ladrón, que no tiene ningún derecho de pedirle nada a Jesús. Él está muriendo por sus pecados. Pero cuando esa fe tiene la audacia de mirar a Cristo y decir, recuérdame, Dios no le rechaza. Dios no le dice, ¿qué me estás pidiendo? Esto no es para vos. Dios se complace en ese clamor de fe, porque le lleva gloria a Él que su pueblo o el mundo perdido vea su valor y clame pidiendo salvación. Y entonces eso le lleva gloria a Él y Él responde diciendo, sí. No hay ningún pecador que haya clamado a Dios y se haya vuelto con las manos vacías. A través de toda la historia, esta es la forma en la que Dios ha respondido a esas oraciones de fe. Señor, quiero tener una parte en la heredad. Y Señor no le dice, vamos a pensarlo. Puede ser. Una vez que entremos nos fijamos si te queda algo para vos. Dios le garantiza y le promete, no solamente vos, todas las generaciones que vengan ahora. Y le dice ahora a Moisés, le da la orden, bien han dicho, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Qué promesa la que Dios le va a hacer. Bueno, y el último punto, primero, danos heredad a pesar de nuestra realidad. Danos heredad porque esperamos en Dios constantemente. Danos heredad y muchas generaciones serán benditas. Danos heredad y muchas generaciones serán benditas. Estas mujeres podrían haberse quedado ese día en sus tiendas. Después de haber escuchado el censo, ellas podrían haber pensado, y bueno, si nos quedamos sin nada, listo, nos quedamos sin nada. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ir y hablar con Moisés. Él está ocupado, no tiene tiempo para nosotros. ¿Qué? ¿Vamos a pararnos frente a todo el pueblo? No. Si Dios nos da, nos da. Y si no, no pasa nada. Esto es lo que a muchas personas dicen hoy en cuanto al Evangelio, ¿no? Dicen, bueno, cuando yo me muera, Dios dirá. Vamos a ver, bueno, lo que pase, que pase. Ellos no entienden el valor de la heredad. Ellos no entienden el camino para tener esa heredad. Requiere ese acto de fe por el que salgas a hablar con ese mediador frente al mundo, a decir, dame esa heredad. Y hay algo. Esa valentía de esas mujeres no solamente les trajo la heredad a ellas, porque termina diciendo, y cuando versículo 8, los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su heredad a sus hijas. Y el versículo 11 termina diciendo, para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho. Esa expresión estatuto de derecho significa que ahora Dios instituyó una nueva ley y se va a medir la justicia en base a esta nueva ley. Lo que esta ley dice es lo que se va a usar a partir de ahora por el resto de las generaciones. La valentía de estas mujeres no solamente trajo una heredad para ellas, sino que le trajo heredad a las incontables mujeres que vinieron después de ellas, sin hijo, sin esposo, sin padre, vulnerables, que ahora van a ser bendecidas por la fe de estas mujeres. ¿Vos entendés la magnitud de las decisiones que vos tomás?
¿Te das cuenta el contraste que este pasaje muestra con lo que había sido la primera generación? La primera generación, una generación de guerreros frente a la tierra prometida, dijeron, no vamos a entrar. En esta segunda generación, tenés estas mujeres que frente a la tierra prometida están ansiosas de entrar, no pueden esperar entrar, quieren asegurarse que cuando entren van a tener su lugar. Este es el pueblo de fe. Y esto es lo que Dios ha hecho ahora. Le ha dado a estas mujeres heredad en medio de su pueblo. Yo decía al principio, ¿cómo ve Dios a la mujer? Bueno, hay mucha confusión. ¿Cómo explicarlo? El que busca el argumento para desacreditar a Dios no escucha. Pero yo les quiero mostrar a ustedes cómo Dios mira a la mujer. Dios es un Dios accesible para todos en ese pueblo. Dios es glorificado por la fe de su pueblo, sin distinción de género. Y Dios responde a esa fe con gracia. Y Dios hace heredar las mismas propiedades que les daría a los hombres a estas mujeres desprotegidas. Porque antes de la conquista, las mujeres no son guerreras, solo los hombres son guerreros. Pero después de la conquista, todos son habitantes de esa tierra y todos poseen esa tierra. Hay roles distintos en este mundo, en esta era. Antes de la muerte, un hombre y una mujer tienen muchas distinciones que llevan gloria a Dios por medio de esa distinción. Pero después de la guerra, cuando todo se acabe, no va a haber distinción. Hay un pasaje con el que quiero terminar, ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde Dios habla aún de esta era, del tiempo de la iglesia. Porque aunque es verdad que en nuestra iglesia no va a haber una pastora, porque hay diferentes roles, en nuestra iglesia se cumple o se debe mantener y cumplir este principio de Gálatas 3, 28 y 29, donde dice así, ya no hay judío ni griego. En esta nueva creación de Dios, en la iglesia de Cristo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos. Yo les digo cuál es el derecho de la mujer. ¿Saben cuáles son los derechos de la mujer dados por Dios? La mujer tiene el derecho de vivir como mujer y llevar gloria a Dios en el rol específico que Dios creó para ella. Y por medio de ese rol, heredar todas las cosas junto con todo el pueblo de Dios el día que esta batalla termine. Y en esta batalla, esa mujer tener la aprobación de Dios y la gracia de Dios constantemente volcada sobre una vida de fe. Ese es el derecho de la mujer. No dejen que les roben ese derecho. No dejen que un movimiento les quite el derecho de vivir lo que Dios les llamó a vivir. Abracen ese derecho y abracen las promesas eternas de Dios. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque como un espejo nos muestra nuestro corazón y como una antorcha guía nuestros pies. Gracias, Señor, porque tú muestras tu compasión y tu gracia al más desfavorecido. Señor, aún en nuestra iglesia tenemos tantas historias de personas que crecieron en esos hogares destruidos, que vienen de historias de fracasos, por incredulidad y rebeldía, pero de ahí tú has hecho una obra en sus corazones, porque ellos han clamado a ti en fe,
Y tú has respondido, bien dicen, dame esa heredad. Y tú le has dado una parte de la herencia eterna. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque así te complació a ti darlo a los pobres, a los débiles, a los desamparados y mandar a los ricos con las manos vacías. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel que vas a cumplir tus promesas, y el día que crucemos ese río y entremos en la eternidad, esa herencia va a ser nuestra, solo por tu gracia. Te entregamos, Señor, a ti nuestras vidas y guíanos en la batalla que nos toca vivir y luchar hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.